Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Muy buenos días, una vez más aquí en nuestro programa Babel Latino. Un gran saludo y un abrazo desde aquí, desde Italia, para todos nuestros oyentes de Radio Pichincha Universal en Ecuador. Donde quiera que estén, sepan que les abrazamos, les queremos y que queremos ser parte de esta linda red y también de Radio Sensación en Murcia. Imagínense, conectamos España, Italia, Ecuador y no solo, también Latinoamérica y toda la plataforma de Babel Latino, que ahora mismo generalmente romper las fronteras. Estamos aquí una vez más con Andrea Fernanda León, entre Raíz Libre y Guara, para poder presentar nuestro programa. Y nada, Fernanda. Tenemos Raíz hoy Libre. un montón de contenidos muy interesantes. Estamos en el momento de crear la red de redes, ¿no? Este programa de hoy va a ser precisamente eso. Nuestro primer invitado es Angelo, que nos va a dar música y vamos a tener pausas musicales así como muy bonitas, entrañables. Lenin Duque, el director de Radio Sensación en Murcia, un migrante que se ha hecho ahí su trabajo, su campito lleno de trabajos, de iniciativas, de luchas migrantes, o sea, de todo. Y luego tendremos a Eduardo Paredes, que nos dará un poco una visión global de cómo está la situación en Ecuador y de los problemas un poco políticos, económicos y sociales que se nos vienen y que estamos atravesando en este momento tan crítico. Y yo qué sé, ya no tenemos más porque no podemos más, porque nos dan solo una hora, pero por lo demás estamos llenitos de contenidos. Sí, en ese sentido queríamos también decirles que Angelo Palma es un italiano. Son de un grupo que adoran América Latina y que esa adoración les ha llevado a ir a América Latina, generalmente Perú, Ecuador, Bolivia, para aprender todo lo que es la música de vientos, que se llama. Y ellos, pues, además de eso, muy gente con grandes ideales, nos van a acompañar, podríamos decir, en vivo, ya que lo graban desde sus casas. Ahora mismo que estamos en estos periodos de encerramiento, aprovechamos esta tecnología Zoom y, pues, dentro de poquito les vamos a presentar a Angelo, quien nos va a dar los intermedios musicales. Así que bienvenidos a Babel Latino, una vez más, con Radio Pichincha Universal y Radio Sensación en Murcia. Babel Latino. Pues y como ya les anunciábamos, aquí en Babel Latino, en este nuevo momento que nosotros siempre estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías, ya que nos toca estar encerrados en casa, utilizamos este nuevo sistema y también para la música, ¿por qué no? Así que estamos con el verdadero gusto en Babel Latino de presentar a nuestros propios artistas, que en este caso pues también son internacionales. Y qué gusto tenerte, Angelo Palma. Quisiéramos que nos cuentes, un italiano pero con corazón latinoamericano, ¿cómo llegaste a la música? ¿Cómo llegaste a nosotros? Más que nosotros a ti. Claro, gracias Patricia y gracias Babel Latino para darme la oportunidad de estar acá en conexión con ustedes. Como italiano a veces va a parecer un poco extraño, un poco el hecho de que aquí estoy presentando algunas canciones del panorama folclórico latinoamericano, pero eso necesita una pequeña introducción, explicación, porque yo como músico me he formado justamente desde muy chico con la música latinoamericana, con la música folclórica. Eso pasó en Italia, aquí donde sigo viviendo, a mitad más o menos de los años 70, cuando aquí estaba presente un grupo chileno exiliado. Ustedes saben que
Chile tuvo ese periodo nefasto de la dictadura, como otros países latinoamericanos, ¿no? Y teníamos en nuestro país viviendo en un grupo chileno que bastante famoso en todo el mundo, que se llama Inti Illimani. Y bueno, de ahí tenía 14 años, los vi en la televisión tocar, y esos instrumentos que me cautivaron una curiosidad, vi tocar charango, zampoña, quena, y de pronto sentí que todo eso era una historia, algo que yo tenía que absolutamente profundizar y conocer y profundizar. Así que comencé a tocar algunos instrumentos en esa época en Italia, donde se podía conseguir charango, quena, nada que ver. Entonces nos hacíamos los instrumentos con plástico, así con mucha fantasía de los chicos, ¿no? Y bueno, de ahí comienza todo, pero conocí personalmente al grupo Inti Illimani, que venía frecuentemente en mi ciudad, Torino, a tocar, y ahí me hacía mostrar los instrumentos, los tonos de los acordes. Y bueno, de ahí comienza todo un interés, una búsqueda sobre la música latinoamericana, sobre otros artistas del continente. Y me imagino que has viajado mucho a Latinoamérica, ¿o no? Y también a Ecuador, a ver si has pasado por ahí. He pasado en Ecuador, sí, he pasado, pero muy poquito, mira. Solo de paso un viaje largo que hice por Perú, Bolivia y Ecuador justamente, pero Ecuador me tocó una semanita nomás, una semana. Pero bueno, estuve de viaje por tierra, de Huaquillas, de la frontera con Perú, hasta Quito, me quedé en Quito un poco, y en Otavalo también. Normalmente esos son los recorridos que los que tienen interés con la música andina recorren, ¿no? Cuando pasan por algunos lugares de Ecuador. Claro. Sí, y bueno, faltaba también ir un poco en otros lugares como Ambato, Riobamba, pero no había tiempo tampoco. Un saludo de paso a todos los oyentes que estén en Ambato, en Riobamba o donde quiera que estén, que nos están escuchando en estos momentos a través de Radio Pichincha Universal. Me encanta la música ecuatoriana, mira. Los Sí, pasillos, es los más, sanjuanitos. pese a que no son las fiestas de Quito, pero una de las canciones va a ser también de las fiestas de Quito. ¿Qué canciones nos vas a poner, Ángelo? Bueno, antes de pasar a eso, solo una pequeña. ¿Actualmente eres parte de grupos o de un grupo, de algunos? Sí, bueno, un grupo estable que hace muchos años, el año 86, que se llama Umami, un grupo de música andina conformado por italianos y un argentino. Ese grupo ha tenido una actividad muy fuerte en los años 90, pero ahora nos reunimos y hacemos algunos conciertos de vez en cuando, pero no tan frecuentemente. Pero yo, aparte de eso, estoy en contacto con otras realidades musicales también, por ejemplo, con un grupo de Milano comprometido sobre todo con Sicuspacha, ¿no? sí, en la difusión de la zampoña. Y bueno, otras cosas. También hago música italiana, no es que soy italiano y reniego todo, y dejo a un lado otro panorama artístico. Y sí, vengo también siempre en el ámbito tradicional, popular, folclórico de la música italiana, sobre todo la música del sur de Italia, de Nápoles, sí. Pero sí, Latinoamérica, la América Latina es el primer amor, digamos, musical y cultural. Qué bien, Ángelo. La próxima entonces tendremos música italiana, pero hoy cuéntanos, ¿cuáles son las canciones que nos van a acompañar en este programa de Babel Latino? Bueno, he tratado de hacer un sunto, son 3 canciones más. Un sunto, como un pequeño oleaje continental. Para mí, a pesar de los nacionalismos, porque yo he conocido un poco también la realidad de los países,
he notado siempre muchos campanilismos sociales, Muchos nacionalismo, patriotismos. patriotismo, y a veces el patriotismo está un poco de más, yo creo, pero no quiero meterme en las cosas No, no. que El pertenecen espíritu propiamente latinoamericano. a usted. Yo estoy muy, digamos, fascinado del sueño bolivariano de la patria grande, ¿no? Al final es un solo pueblo, creo, Así Latinoamérica. es, así es. Bueno, Somos por un solo eso pueblo. he elegido tres canciones. Bueno, una canción de Víctor Jara, creo que no necesita mucha presentación. Víctor Jara es un artista polivalente, cantautor, director de teatro chileno, que era muy comprometido socialmente y políticamente también, tanto que cuando vino este golpe de Estado brutal del 73, él fue aprisionado en el estadio de Santiago con los estudiantes de la universidad. Cuando lo reconocieron los militares, se desataron en una forma muy brutal contra él, lo torturaron y lo mataron. Pero su canto, su música ha sido, creo, simplemente eternizada. Sí, Y como un himno para nuestra América Latina, que ha sido tan claro, golpeada claro, sí, siempre. Ujú. sí, sí, pienso que Víctor Jara, sí, a pesar que es chileno, pero creo que es muy amado y querido y recordado por todo el continente Así es. latinoamericano, además que todo el mundo también. Y la canción que yo he elegido es Manifiesto, que una canción que él compuso poco antes de morir. Una canción donde se habla sintéticamente, sencillamente, de lo que es la postura que un artista debería tener frente a las cosas de la vida, a lo social, y resume en ese texto, esta condición. Un manifiesto, propiamente. Sí, sí, y lo vamos a escuchar encantados, de verdad, especialmente porque este es el plus, el más que tenemos, el poder hacerlo en vivo, el poder hacerlo en vivo, incluso en el confinamiento que aún nos encontramos. Muchas gracias. La segunda, ya sí, para hacerlo velozmente, La los tiempos segunda radiales. La segunda es una canción boliviana basada sobre ritmo de cueca de una artista, una poetisa, cantora de Sucre, de la ciudad de Sucre, que se llama Matilde Casasola, y la canción es El Regreso, y habla de ese anhelado regreso a su propia tierra, y sobre todo en este caso habla del el contacto al llegar con el altiplano, con el paisaje de su tierra boliviana. Se llama justamente El Regreso. Qué bien. Y la tercera la presento yo, que es el Claro, chuyaquiteño. claro, como homenaje a ti, a ustedes. Así es, en homenaje para nuestra Radio Pichincha Universal y todos los oyentes de Quito, que generalmente es, a decir la verdad, esa canción es para las fiestas de Quito, pero ¿qué más da hacer la fiesta en mayo? Así que, Así. pues, muchas gracias, Ángelo, muchas gracias. Esperamos seguirte teniendo la próxima que Babel Latino, pues, crea eso, crea vínculos, crea Gracias. AINIS, tejidos, y muchas gracias por ser parte de este proyecto de Babel Latino. Te Gracias a ustedes, abrazamos. muy amable, con mucho gusto. Hasta pronto. Gracias.
Latino. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Raíz Libre con Andrea Fernanda León. Muy buenas amigas y amigos de Babel Latino, bienvenidos una semana más a Raíz Libre. Y hoy desde el noreste de Italia saludamos a Murcia con Lenin Duque, otro compañero en esta red de redes que estamos creando y que en Babel Latino está tomando cada vez más forma. Tenemos al director de nuestra radio compañera, la Radio Sensación en Murcia. Lenin, buenas tardes, días, esto siempre depende del momento donde les coja a las personas que nos siguen. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gustoso de estar con ustedes, compartir estos momentos, pues ir aprendiendo junto a ustedes porque seguro que siempre sacamos algo, de cualquier reunión pues siempre aprendemos algo y ese es el objetivo, seguir aprendiendo.
Exacto, estamos aquí hablándonos en Europa, entre micrófonos, entre pantallitas, pero la verdad es que nos unen los recorridos en el sentido que somos un poco todos migrantes, ¿no? Caminantes y estamos interesados en saber y conocer un poco de tu historia. ¿Cómo llega un ecuatoriano a tener una radio en Murcia? Explícanos un poco cómo ha sido todo tu proceso. A ver, ¿qué te cuento? Cuando uno llega acá, llega, digamos, sin saber a lo que llega, ¿no? Vienes con unas perspectivas, pero a la hora de llegar, de estar ya en tierra española, ves que nada de lo que venías pensando en el avión era cierto. Pues me tocó caminar mucho, eh, comencé a trabajar, trabajé, creo que en 3 meses, trabajé 3 días en Madrid, ¿no? Luego me desplacé a otra provincia que vine a conocer, que es Murcia, donde la vida era más tranquila, con menos dinero y me gustó. Entonces me quedé en Murcia. Los costos eran a la mitad. Por decirte algo, en Madrid se vivía en un piso, en un mini piso, se vivía con 80,000 pesos en ese momento, de pesetas de entonces, ¿no? Y cuando llegué a Murcia, encontraba yo dúplex en 40,000, 3 habitaciones, su super salón, su super cocina, pues era totalmente diferente. Pues yo dije, de aquí no me voy, y me quedé en Murcia. Pues de ahí ya comenzamos a ver en qué nos ocupábamos, porque tenía yo, digamos, una, ¿qué se puede decir? Mi apariencia no era para conseguir trabajo, ¿no? No me veían como una persona de campo y aquí era el trabajo en el campo. Entonces, si yo no hablaba, no sabían que yo era de fuera. Entonces, o venía un encargado para llevar a la gente al campo y no me llevaban. Les daba como temor hablar conmigo. Entonces, tenía yo esa dificultad. Entonces, tuve que pensar y ver qué es lo que hago. Bueno, para eso conocí a unas personas, a un abogado que tramitaba la documentación para los ecuatorianos, y me dijo, ¿tú qué estudiaste? Le dije, pues yo estudié economía, me gradué de economista en Ecuador. Y me dijo, ¿sabes que yo conozco a una persona que a lo mejor necesita 2 economistas? Y pasó, me llevó a la entrevista, me hicieron unos exámenes, igual con mi esposa. Le digo, bueno, ella no es economista, pero ella estudió en la Politécnica del Chimborazo, ella sabe de marketing. Pues a lo mejor lo mismo y le sirve al hombre. Y nos llevó a una envasadora de productos agrícolas, ¿no? Llegamos allí y nos hicieron las pruebas. Esto fue por un mes de julio más o menos. Llegó agosto, no había respuesta. Septiembre no había respuesta. Octubre nos llaman y que comenzábamos a trabajar. Entonces vivíamos en Torre Pacheco y eso era en el Orquín. O sea, teníamos más o menos 60 kilómetros de desplazamiento diario. Entonces, nos pagaban en ese entonces, nos pagaban 80,000 pesetas. Entonces, entre el alquiler y el combustible del coche, pues se iba un sueldo. Y claro, vivíamos ajustados. Bueno, para resumir un poco, nos cambiamos a vivir cerca al Orquín. Se comenzaron, ya hubo, digamos, la necesidad de sacar la documentación no la teníamos, no podían subirnos el sueldo, teníamos que mantenernos con eso. Entonces vino ya el accidente de Lorca. Hasta eso, pues el jefe donde nosotros metimos los papeles ya nos habían dado los papeles, ¿no? Vino el accidente de Lorca y nosotros también ya nos encontrábamos haciendo eventos artísticos. Entonces, el costo de nosotros publicitar alguna cosa en una radio española era carísimo. Conocimos a un señor de una emisora de Murcia y nos alquilaba 2 horas diarias, ¿no? De lunes a viernes, y nos cobraba 2,000 euros por alquilarnos eso. Luego, pues, dijo que nosotros estábamos ganando más dinero que él, aparte que pagábamos, ¿no? Claro, en ese entonces había dinero.
Y nosotros, pues ya de los contactos que teníamos, al estar yo en esta empresa, llevaba la parte de los bancos, conocía a los gerentes de los bancos. Entonces ya fueron mis patrocinadores del programa. Entonces, era claro, Caja Murcia paga un dineral, decían. Bueno, en esos tiempos sí, me pagaban a mí una pauta de 3.000 euros cada uno de los que tenía, ¿no? Habían las inmobiliarias, habían prestamistas de dinero que ya desaparecieron incluso, pero me pagaban bien. Entonces, este hombre, cuando yo iba a un viaje a Madrid con otro amigo, a mi socio, porque éramos entre dos, yo me dedicaba a la parte de los conciertos y a él le tenía gestionando la música en la radio. Le había dicho de que ningún ecuatoriano iba a ganar más dinero que él. Así que íbamos camino a Madrid y se lo dije yo. Y le digo, agradezcale al Señor y dígale que no vamos más. Y dije, pues si tenemos que encontrar alguna cosa, encontraremos. Y si no, pues no. Dejémoslo ahí, pero no era para dejarnos de que nos avasallen, digamos, esa palabra. Sí, era ya demasiado. Aparte que le pagabas un mensual, quería también ya las comisiones nuestras, entonces ya no era justo. Así que eso fue día jueves, ¿no? Y de camino volviendo, yo vivía en Lorquí, pero tenía que pasar por Molina de Segura, y me habían hablado de una emisora. Así que me fui a esa emisora, le dije al hombre, mire, nosotros hacemos este programa en tal sitio y queremos nosotros hacer un programa aquí, y todas las comisiones nos repartimos a medias. Dijo, vale, me interesa. El día lunes estuvimos ya en otra emisora, ¿no? Y así duramos casi un mes, hasta que conocí a Joaquín Dolera y me dice, yo tengo una frecuencia disponible. Te la voy a montar, ¿no? Y comienza a gestionarle. Y a fin de mes hablamos a ver cómo nos repartimos. Vale. Comenzamos, ya no era una emisora digamos, ya no hacíamos radio por 2 horas, ya hacíamos 24 horas, ¿no? Llegó el mes y me dijo Joaquín, Lenin, lo has hecho muy bien, yo no quiero nada. Paga el alquiler de la antena y tú gestiónalo todo. Me dio la primera frecuencia. A los 2 meses tuvimos la segunda frecuencia, que nos dio el mismo, ¿no? Nunca nos cobró nada. Lo único que nosotros hacíamos era pues pagarle el alquiler, el consumo de la luz eléctrica y nada más. Y hasta el día de hoy pues seguimos siendo buenos amigos. Si algo necesita me llama, si yo necesito algo le llamo y hemos hecho una amistad bonita. Y de ahí pues nace Radio Sensación hace 17 años, un 20 de marzo, justo el día cuando inició la Guerra del Golfo. Imagínate, qué proceso, qué historia también tan interesante, tan sacrificada, porque y además un poco en común, porque también nosotros cuando empezamos con Babel Latino aquí en Italia, fue más o menos un proceso igual, nos cobraban una barbaridad y decías, pero ¿por qué? Si estamos haciendo un servicio, hay gente migrante, les traemos público nuevo, estamos haciendo un trabajo de codo ahí, trabajando con la lucha también de todas las personas que hemos tenido que dividirnos de nuestros países, de nuestros seres queridos, igual, no importaba, teníamos que pagar y esa era la condición. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para poner un poquito de música y luego vamos a entrar en los temas más de actualidad, porque queremos saber cómo estás viviendo tú y cómo se está viviendo en la comunidad de Murcia el tema de la emergencia sanitaria. Pero primero vamos con un corte musical. Babel Latino. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas, ya contemplo en tu infinito
bueno, seguimos escuchando la historia de Lenin Duque, de nuestro compañero de radio, nuestro compañero de aventura también, porque nos hemos conocido también personalmente. Y además que tiene unas manos mágicas porque también hace acupuntura, entonces después vamos a darle un espacio también pequeño a esto, porque a mí me interesa muchísimo también la medicina alternativa. Pero primero vamos a preguntarte, ¿cómo se está dando el tema de la emergencia? ¿Cómo se ha vivido allí en Murcia, donde hay la comunidad migrante? Creo que es una de las mayores comunidades en España, ¿no? De ecuatorianos. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué está pasando allí? Bueno, desde que iniciamos pues la emergencia sanitaria aquí en la región de Murcia, el presidente de la comunidad autónoma, digamos que supo tomar las decisiones a tiempo, ¿no? Es un partido, digamos, de derecha, como es el Partido Popular, pero en este caso ha sabido hacer las cosas. El tema por qué comenzó limitando la llegada de españoles o cualquier persona que venía de fuera de la región de Murcia. Se dieron los primeros casos y nosotros ya estábamos en confinamiento. Esa decisión, pues, es la que ha llegado a que ahora seamos la región con menos casos de coronavirus, ¿no? Y la que más rápido está saliendo también de la desescalada. Ahora mismo con decirte que apenas tenemos 12 personas en UCI. Hay hospitales que ya no tienen ninguna persona en UCI, ni tampoco hospitalizados. O sea, están limpios ya de esta pandemia del COVID-19. A Murcia, desde que comenzó la pandemia, desde el inicio, suman 2.437 casos, ¿no? Personas afectadas ahora mismo, al día de ayer a las 21 horas, que son todos los días a las 21 horas, da los datos, habían 297 personas afectadas, ¿no? En casos positivos de PCR, 1.532, y ya, digamos, casos con anticuerpos, 905, los inmunes que dicen ahora, ¿no? Ahora todos queremos ser inmunes. Ahora todos queremos correr el riesgo. Contagiar un poco. En el tema de fallecidos, pues tenemos 142 fallecidos. Hay días que tenemos 0 fallecidos, ayer se sumaron 2 más, casi 3 creo que fueron ayer, sí. Se sumaron, hoy todavía no. Eso fue antes de ayer. Ayer no hubo fallecidos. Y pues básicamente digamos que está controlado. Al ser aquí una ciudad, digamos una región, donde no es una metrópolis, donde la gente todavía sabe escuchar, sabe obedecer, pues ha hecho caso. Sin embargo, el día que dijeron de salir, salió todo el mundo, parecía procesión, parecían desfiles de todo, ¿no? Y claro, eso provoca los retrocesos. De hecho, el número de contagios donde más se han registrado ahora mismo son en niños. Se dice que hay el 35% de contagios en niños en ascendente, ¿no? Eso yo no entiendo. Si yo tengo a mi hijo, yo no lo saco para nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el que quería salir era el padre o la madre que estaban estresados porque a un niño le engañas con lo que sea y se queda en la casa, ¿no? Claro. Le das tu móvil y se queda en la casa más contento que ninguno. Pero el que quería salir era el padre y la madre. Ellos eran los agobiados, los estresados y todo. Entonces, claro, salen a conversar y se olvidan de los niños. Los niños se encuentran con el otro niño, se tocan, incluso hasta habían hecho partidos de fútbol el primer día, te puedes imaginar. Entonces, eso, claro, a la larga te cobra. Y claro, aparecen más nuevos casos. Esta semana se ha comenzado también ya a abrir lo que son los bares y restaurantes. Pero únicamente están abriéndose los que tienen terraza para tratar de evitar, ¿no? Pero siguen habiendo cosas. Incluso aquí, casi por donde vivo, muy cerquita, se dieron a hacer hasta fiestas dentro de las casas. O sea, eso ya es del colmo, ¿no? Claro. Y somos latinos, o sea, y somos, digamos, ecuatorianos, bolivianos, que no queremos hacer eso. Ya sabes, el ecuatoriano coge la cerveza y hasta que no quede dormido no la deja.
Bueno, Y no ya, se pues puede tomamos cervezas. generalizar, pero es verdad que a veces no nos saltamos las reglas. Lastimosamente eso no es contrariado, o sea, no crea problemas solo a las personas, a uno mismo, sino a las personas que a uno le están alrededor, a los familiares, a los niños precisamente. Entonces, sí hay que tener mayor prevención y mayor cuidado, ¿no? En esta plataforma hemos todo el tiempo estado hablando de que hay que saberse cuidar, uno mismo se tiene que cuidar y sobre todo tenemos que aprender a cuidar de los demás, ¿no? Que en esta sociedad siempre estamos como en un constante competición con los egoísmos, el individualismo, y esta enfermedad yo creo que nos ha ayudado un poquito a juntarnos en la distancia, o sea, no te puedes tocar, pero sí tienes que cuidar, precisamente el cuidar de los otros es eso, ¿no? No voy a crear una fiesta, sino tal vez hago una llamada y ya nos veremos en mejores situaciones o cuando sea permitido. Para terminar, Y, ahora y sí yo te voy creo a que, perdóname, preguntar, dime. perdóname un Sí, ratico, sí. yo creo que una de las cosas positivas que se ha sacado de estos confinamientos es que eh, has vuelto a valorar la vida, has vuelto a sacar el aspecto humano que uno lleva dentro, ¿no? Que a veces uno dice, pues no, a mí no me importa, o eso no, que me da igual, mentira. Ahora te ha hecho ver que necesitas de la gente, necesitas de tu familia, estás pendiente de que estén bien y todo eso, ¿no? O sea, esta pandemia nos ha sacado la parte humana y eso es lo que yo valoro y, digamos, lo veo como parte positiva de todo esto. Yo también, y además, una de las cosas más importantes que yo creo que hemos aprendido es también a tomarnos una pausa, ¿no? O sea, estábamos todo el tiempo como aceleradísimos de hay que trabajar, hay que correr, hay que moverse, hay que salir, hay que entrar, hay que llevar, hay que traer, hay que comprar, y de repente no puedes hacer nada, y entonces eso te queda como espérate, hay pajaritos en las ciudades, hay naturaleza, hay vida y eso hay que saber apreciarlo también cada vez más, ¿no? En los tiempos que corren, sobre todo, defender también esos espacios de pausa y de calma interior. Y yo quería para terminar, pero no sé si tienes todavía un poquito de tiempo, ya te están llamando por ahí. No importa. Quería saber cómo, un poco el tema de la acupuntura, cómo te empezaste a tocar también esas redes, que son las redes que tenemos por dentro, los seres humanos, con todo nuestro cuerpo. A ver, una hermana mía, que es doctora en enfermería allá en Ecuador, me hizo un comentario recién esta semana. Me dice, hermano, tú eres un médico frustrado. Y claro, ¿por qué sale eso? Porque yo debía haber estudiado medicina, pero me gradué en un colegio de contadores, donde ni la química, ni la biología, ni la anatomía para nada, ¿no? Pero bueno, siempre fui curioso. Entonces conocí a personas importantes y personas que valen la pena, por ejemplo, Pablo Espinosa, el acupuntor número 1 de Ecuador, un excelente profesor, fue profesor aquí en España, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, eh, una eminencia en lo que es acupuntura y más que nada le gustaba enseñar. Y un día, conversando, me dice, pero ¿usted por qué no aprende esto? Le digo, porque nunca estudié medicina. Y me dice, ¿sabe qué? No hace falta. Y mejor porque así usted tiene su cabeza abierta a nuevos conocimientos donde la medicina occidental no quiere entrar. Pues vale, vamos a hacer la prueba. Así que me metí a la escuela. Y en escuela comencé, pasé 3 años en escuela y luego me fui a la Universidad de Santiago de Compostela, pues y me saqué el experto en acupuntura. Wow. Y Y claro, yo puedo confirmar que es un experto en acupuntura que a mí me ayudó muchísimo en un momento dado y de verdad que creo que vamos a tener más ocasiones para hablar y yo quiero adentrarme mucho en este tema porque me encanta. No sé si vamos a tener el tiempo hoy, pero quiero agradecerte, aparte de estar con nosotros, de seguir manteniendo esta red, de seguir siendo un ejemplo también de migración, de migrante, ¿no? De persona que lucha, que trabaja, que tal vez prescindió de las cervezas en su tiempo para poder dar un espacio radiofónico a los compañeros y compañeras migrantes que están allí contigo y los que hemos estado, ¿no? Pudiendo compartir el espacio de Radio Sensación. Así que muchísimas gracias, Lenin. Te dejo las palabras para despedirte de nosotros y también si quieres mandar un mensajito a Ecuador de tu parte, estamos aquí, micrófono abierto. bien, no, gracias a ustedes por estar allí, por hacer estos programas, pues que nos unen, ¿no? Que nos unen. A la vez estamos lejos, pero a la vez estamos juntos.
¿Qué puedo decir? Seguro que allá, que cuando les avise que va a salir este programa por allá Pichincha, pues va a ganar mucha audiencia más. Tengo mucha familia, muchos amigos que nos siguen a diario y están pendientes, ¿no? Entonces, como una de esas personas va a ser mi hija, que por cierto recién ha dado a luz, tenemos al pequeño Julián allí, así que estamos felices así en casa. No se pueden ver, está solita, está con una hermana que ha ido a ayudarla por este tema del confinamiento. Y mi madre, pues también que ahora está sola, pero mejor así que esté, digamos, expuesta a cualquier, digamos, contagio, ¿no? Porque como te decía, pues yo soy un médico frustrado, pero en casa vive una médica que se graduó el mes pasado, vive una doctora en enfermería, un auxiliar de enfermería y un taxista. Imagínate todo eso. Y mi madre así. Claro, no, se exponen, ¿no? Y hay que cuidar precisamente de los mayores. Un Exacto, saludo a sí. Julián, qué lindo, ya eres abuelito. También. Ya me hicieron abuelito. Un saludo también a tu hija, más que nada solidaridad en este momento, yo que tengo muy el tema de las madres dentro, ya que yo también lo soy, el momento del nacimiento, el tener un poco de compañía y seguramente le mandamos este mensaje y este abrazo llenito de calor apretado, como los colores de la primavera, digo yo, que le inunden. Muchísimas Claro, gracias, sí, Lenny, sí. te saludamos y hasta la próxima porque nos vamos a escuchar seguramente pronto. Con mucho gusto, igualmente ustedes también, se me cuidan. A cuidarse todos. Gracias, Lenin. Un Gracias, abrazo. Lenin. Dios. Chao. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara con Janet Patricia Sosa. Pues un gusto estar aquí en el espacio de Guara, este espacio que en la lengua aymara significa estrella y nosotros en Babel Latino tratamos de mirar y de ser parte de esas millones de estrellas con el fin de aportar un poquito iluminarnos, eso, aprender especialmente. Así que en este espacio de Guara el día de hoy hemos invitado a un personaje de la vieja guardia, como sabemos decir. Él es Eduardo Paredes, ya que el objetivo de Babel Latino es el intercambio, el generar esos puentes entre América Latina y también los migrantes que nos vimos en determinado momento forzados a migrar a estos países un poco más fríos. Y en ese sentido, pues quisiéramos con Eduardo Paredes tener la oportunidad de un diálogo de qué es lo que estamos viviendo y de qué proyecciones tenemos también. Así que Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y un honor estar aquí en este espacio tan importante para la comunidad migrante ecuatoriana. Sí, efectivamente, este año yo celebro 50 años de vida militante en la izquierda ecuatoriana y ligado a los movimientos sociales. Que es una gran historia. Yo sí me acuerdo de Eduardo Paredes cuando era más joven que que ya tú eras un líder prácticamente. Eso no quita que yo ya llevo también 40 años en esto. Pero bueno, somos de los incansables. Así que Eduardo, cuéntanos, muchos ecuatorianos especialmente que vivimos ya sea en España, en Italia, donde estamos mayormente concentrados, ahora hay una sobreinformación, demasiada información en las redes, pero generalmente muchas veces no son reales realmente. A veces nos enteramos más a través de nuestras familias, pero si quisiéramos en esta crisis que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, conocer cómo está pasando el Ecuador, qué es lo que está pasando en este momento, cómo estamos viviendo la situación tan dura de los golpes que estamos teniendo a nivel económico y social. Como todos los países del mundo, en el Ecuador estamos pasando esta pandemia con gran afectación, especialmente en ciudades como Guayaquil. Hemos tenido que sufrir más de 10.000 fallecimientos, no todos por coronavirus, no todos por COVID-19, sin embargo, relacionados con la pandemia. Ha demostrado, la pandemia ha demostrado
la fragilidad que tienen algunos de nuestros servicios básicos como sociedad, y esto tiene que ser destacado. En el Ecuador, a pesar de que la Constitución Política del Estado garantiza la salud para todos, esto no, cuando tenemos una situación tan crítica como esta, pues se demuestran las debilidades. Y ahora en Quito estamos en un momento difícil porque se ha anunciado que está colapsado ya, digamos, lleno ya, los servicios de emergencia y que si de producirse un brote mayor de la pandemia, tendríamos dificultades para atender a los afectados o contaminados con el virus. Esta es la situación en términos de sanidad. Por eso nosotros hemos planteado todos en unidad, un llamado a la unidad para enfrentar la sanidad defendiendo la vida. Yo creo que hay una gran tendencia en este momento en el Ecuador de fuerzas sociales, políticas, de la gente de izquierda respecto a enfrentar esto en unidad. En unidad para que lo que se priorice desde el gobierno sea la defensa de la vida y no la defensa de los negocios de quienes están acostumbrados a hacer negocios aún en situaciones tan penosas como las que estamos pasando. Sí, ese respecto, una de las cosas que no dije y que ya viene para esta parte es que tú manejas, bueno, no sé si se dice, o coordinas, mejor dicho, una red muy grande que se llama Comune, de la cual también soy parte. Y en estos últimos 2 años o casi 3 que está Comune, ha ido un proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento, un proceso de unidad, de entender, porque muchas veces decimos que no se entiende por qué, pero los sectores progresistas tendemos más fácil a dividirnos que a unirnos, cuando en cambio los grupos oligárquicos que tú siempre los señalas, siempre nos estás diciendo en Comune que hay grupos oligárquicos muy, muy fuertes en el Ecuador de poder y que ellos son a la final los que se juegan más allá de nuestras buenas intenciones o no. Sin embargo, para nosotros es muy difícil hablar de unidad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento en estos momentos que vaya más allá de una proclama, Eduardo? Es que en realidad lo que tenemos en el Ecuador en este momento es la profundización de crisis que son permanentes, crónicas, ¿no? Tenemos una crisis sanitaria que está descrita en lo que ha ocurrido en el Ecuador y que han difundido los medios de comunicación en el mundo, y que demuestran las falencias de ese sistema de protección social para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Esa crisis sanitaria ahora está a vista de todos. Tenemos una crisis económica muy fuerte. La crisis económica ha sido inducida por la política económica del gobierno. Es una crisis económica que también se vuelve crónica, permanente, orgánica, estructural, y que tiene que ser enfrentada. Y tenemos una crisis política que ahora se la va a ver en toda su magnitud en estos mismos días, en estos mismos momentos, a partir de que tenemos un sistema, un régimen político oligárquico. Esto es un régimen político controlado, más allá de la Constitución, más allá de los gobiernos que se suceden, un régimen controlado por poderosos grupos económicos fundamentalmente ligados al sistema financiero, es decir, a la banca. Como dice Jorge Núñez, el expresidente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y uno de los historiadores más serios del país, Jorge Núñez dice que este sistema oligárquico, este régimen político oligárquico, nos ha acompañado buena parte de la historia republicana del Ecuador, pero fundamentalmente en los últimos 25 años hemos tenido esta como un impedimento para que el Ecuador desarrolle su democracia, desarrolle su economía, desarrolle la protección de sus ciudadanos. En esta situación estamos. ¿Por qué ahora la crisis se va a evidenciar más? Porque este momento se están disputando los grupos oligárquicos, como lo hicieron antes, se están disputando como buitres, esa es la palabra exacta, se están disputando lo que va a quedar de la pandemia. Se están disputando, han sacado sus capitales afuera, en algunos casos a paraísos fiscales, en otros casos a través de mecanismos como que lo justifican abiertamente. Es decir, los 20.000 millones de dólares que dicen los economistas están afuera del país
de parte de la banca nacional, esos 20.000 millones, 20.000 o más, nadie nos ha dado una cifra exacta, los 20.000 millones de dólares que están afuera y que podrían solventar la crisis económica del Ecuador, están afuera para garantizar el que los bancos no quiebren. Es decir, para garantizar que no pase lo que pasó en 1999 y que provocó la salida de 2 millones de ecuatorianos del país. Ahora no va a poder salir nadie porque estamos en medio de la pandemia y eso no va a ser posible. Sin embargo, vamos a soportar la crisis económica porque los recursos de los ecuatorianos están afuera. O porque los banqueros dicen que ahí están seguros, o porque están en los paraísos fiscales. Esta es una de las medidas, por ejemplo, que estamos exigiendo se implementen, el retorno de los capitales, que el empresariado ecuatoriano, especialmente este empresariado antipatriótico ligado a los grupos oligárquicos, el gobierno tiene que obligar a que retornen estos capitales, porque es la manera como podríamos reanimar la economía. Sí. Por imposición del Fondo Monetario Internacional, en este momento estamos en una crisis económica, pero es por una imposición del Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay muchas medidas que nos están diciendo todos los días los economistas, especialmente los economistas jóvenes, personalidades que han asumido la defensa de la población y de las políticas económicas que se deberían implementar, nos están diciendo todos los días de que hay que reanimar la economía, porque si no reanimas la economía, la gente se va a morir de hambre. Es decir, igual nos morimos por el virus o nos morimos porque no tenemos recursos para vivir o no tiene un importante sector de la población. Más aún en una economía informal como la es nuestra ecuatoriana. En ese sentido, Comune ha hecho incluso ya un llamamiento abierto y público a la unidad, donde también los migrantes quisiéramos ser parte o poder conocer de estas claves de unidad, pero que vayan más allá, digo yo, de las proclamas o más allá de las personas. ¿Cómo lograrlo? A través no solo de Comunes, sino de todas estas fuerzas unitarias y fuerzas de lucha, que toda la vida lo hemos hecho, como dices tú, 50 años en la lucha, porque siempre ha sido del lado de lograr un mínimo de justicia, igualdad, dignidad para nuestra patria y no solo, ¿no? Como decimos en Babel Latino, rompiendo fronteras. O sea, yo creo que hay que ponerle la política por delante para poder salir de esta crisis que ya hemos descrito, sanitaria, económica. Hay que ponerle a la política por delante. Pero esta política por delante tiene que estar dirigida por una nueva generación de políticos. No puede ser que un grupo de ancianos malvados sean los que sigan ocupando el escenario político nacional. Es decir, aquí al parecer no hay otros políticos que personas que superan fácilmente, que están cerca de los 80 años, ¿no es cierto?, que están dirigiendo la política nacional y que coincidencialmente son los jefes de los grupos ligados a la banca nacional. Es decir, no puede ser que en la política nacional solo tengamos de referentes a los señores jefes de los bancos. Esto no puede ser porque además tienen intereses económicos particulares. Entonces, los llamados a la unidad tienen que partir por lo menos de dos condiciones. Es decir, la una, de que nos unimos para enfrentar a los grupos oligárquicos, que además son los mismos, incluso las mismas personas que provocaron la crisis de 1999. Entonces, para las personas que nos están escuchando en el exterior, en Europa especialmente y en los Estados Unidos, en general para toda la comunidad migrante que nos está escuchando, no puede ser que los mismos políticos que provocaron, auspiciaron, generaron la crisis de 1999, sean los que están dirigiendo ahora la política gubernamental. Entonces, el primer elemento por el cual podemos unirnos todos es hay que enfrentar a los grupos oligárquicos, hay que acabar con el régimen oligárquico. No estoy diciendo que hay que acabar con personas, estoy diciendo que hay que acabar hay que quitarles poder político a la oligarquía ecuatoriana. Y hay que entregarle ese poder político a representantes que tienen que ser una nueva generación de políticos y a representantes que tienen que ser una nueva generación de mujeres importantes que hay en nuestro país, jóvenes e incluso algunas de edad, pero que son mujeres que tienen un espíritu
un espíritu juvenil permanente. No estoy hablando del tema etario, estoy hablando de que necesitamos refrescar la política nacional. Entonces, primera condición, enfrentarnos a los grupos oligárquicos. Eso nos va a unir a todos. Eso nos va a unir al 99% de los ecuatorianos. Eduardo, vamos a ir a una pequeña pausa musical, ¿sí? Ya nos diste la primera, que es siempre, y ha sido siempre la base, el derrocar a los grupos oligárquicos, que son los que tienen no solo nuestro país, sino en general nuestra América Latina y el mundo. Así, ok, entonces vamos a la pausa musical y volvemos, Eduardo, para que nos dibujes y diseñes mejor esta forma y también cómo, porque el objetivo de esta entrevista es saber cómo nosotros desde nuestro lado podemos aportar, nosotros que fuimos los afectados, los millones de migrantes. Volvemos. Babel Latino. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones, que brotas cual un rocío, poemas y ruiseñores, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte, que quien viene a conocerte no puede vivir sin verte. Balcones de otras ciudades no oyeron más serenata, mujeres de otros balcones no fueron tan adoradas como son las de mi Quito, luceros de su cielito, que quien llega a conocerlas no puede vivir sin ellas, que quien llega a conocerlas no puede vivir sin ellas. Babel Latino. Una vez más, para quienes nos estaban escuchando y quienes saben, en este momento se conectan nuevos a Radio Pichincha Universal, Radio Sensación en Murcia, estamos en Babel Latino, un programa intercultural, internacional, estamos aquí desde Italia, Europa, España, conectados directamente con el centro del mundo Ecuador y conectados con Eduardo Paredes, que estábamos hablando de los procesos de unidad, del generar puentes de unidad para derrocar a la oligarquía. Eduardo, nos decías que tenemos un gran objetivo ya de lucha. Sí, este es un primer elemento. Yo no utilizaría la palabra derrocar, utilizaría el término restarles poder político, quitarles poder político. No tienen derecho a tener poder político los grupos oligárquicos. Peor aún ese segundo piso, Jorge Núñez explica el papel de la banca en los grupos oligárquicos diciendo hay un segundo piso, un nivel superior. La oligarquía, los grupos oligárquicos son unos y hay un nivel superior que es el que dirigen los bancos en concreto. Y son los que a este momento nos están imponiendo las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos que restarles poder político, quitarles el poder político, entregar ese poder político a unos nuevos representantes para que esto funcione, para que funcione nuestra unidad. Porque resulta que la política ecuatoriana durante toda su vida ha sido una política
en la que normalmente los políticos se acomodan con uno u otro grupo oligárquico para intentar llegar a las migajas del poder. Y esto no puede seguir siendo así. Hay que terminar con esto. En segundo lugar, los ecuatorianos, y especialmente las y los migrantes, tenemos un instrumento poderoso que nos va a permitir unirnos. Y ese instrumento es la defensa de nuestra Constitución. No hay constitución política del Estado en la historia de la republicana del Ecuador que garantice mejor los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas que la Constitución de Montecristi y la Constitución del 2008. Ese es nuestro programa político, ese debe ser el programa de todos los ecuatorianos, de todas y todos los ecuatorianos, y ese debe ser el programa de los migrantes, el programa de los trabajadores, el programa de los sectores sociales de la lucha de las mujeres. Ahí está garantizados nuestros derechos. Sí. Entonces, si defendemos la Constitución y nos enfrentamos con los grupos oligárquicos para restarles poder político, vamos a tener condiciones favorables para la unidad. Esto es lo que hemos planteado en nuestras redes, ¿no? Y ante tu pregunta de, bueno, ¿y cómo nos unimos? O sea, ¿en qué nos unimos? Ya deja ver la pregunta, es que todavía estamos pensando en términos del siglo XX y peor aún del siglo XIX. No va por ahí. O sea, el siglo XXI se caracteriza por cosas como las que estamos haciendo en este momento. Estamos conectados, a pesar de que estamos a 10.000 kilómetros de distancia, estamos conectados y estamos teniendo una charla que para mí resulta agradable. Y estoy conectado con la ciudadanía que nos está oyendo y con la comunidad de migrantes en el exterior a 10.000 kilómetros de distancia, dándoles un abrazo y diciéndoles, estamos juntos. Es decir, esto tiene que hacernos ver que hay nuevas formas de organización. Y las nuevas formas de organización no pueden ser sino más democráticas, más horizontales, más comunes. Es decir, tener más redes, más más alianzas. Para los compañeros migrantes especialmente, que simpatizan con el expresidente Rafael Correa o que son sus seguidores firmes. O sea, hay que recordarles que la manera con la que llegamos al poder en el 2006, yo fui miembro del Buró Político Nacional durante 5 años del gobierno anterior, en ese gobierno logramos constituir una alianza. Pero te estoy hablando de una alianza. No les estoy hablando de otra cosa que una red. Una alianza es una red. Una alianza es un sitio donde convergemos un montón de sectores y un sector de la izquierda convergió en ese proyecto político. Un sector de la izquierda. Otros se quedaron fuera. Y luego, por las políticas nacionales, terminamos en lo que tenemos ahora. Ahora se trata de volver a constituir la alianza. En este sentido... volver a constituir los acuerdos, de volver a constituir las redes. Se cortó. Ya, vuelve a repetir esas 2 frasecitas últimas. Se trata de constituir una alianza, se trata de constituir una red, se trata de constituir una red de redes, se trata de constituir, como quieran llamarle. Hay algunos sectores que quieren tener el frente amplio, el frente antifascista de la década del 40 del siglo pasado. Perfecto, llámenle así. Pero nosotros les vamos a tratar en red. Y nosotros les vamos a decir, chévere que tengan sus comandantes, sus jefes, sus directores, sus secretarios generales. Pero únanse. Y únanse en estos 2 objetivos. Únanse para enfrentar y quitarles poder a la oligarquía y únanse para defender los derechos de los ciudadanos que están garantizados en la Constitución. Defender la vida, como dicen algunos compañeros ahora, y que me parece que es una bonita consigna. Vamos a defender la vida para que se defienda nuestra salud, para que podamos tener atención de salud. Vamos a defender la vida para que tengamos seguridad alimentaria. Y déjame decirte una cosa adicional. En la pandemia en Ecuador, como se ha tratado la pandemia en Ecuador, ha quedado evidentemente demostrado que si no hubiéramos tenido nuestros campesinos maltratados por todos durante décadas, si no hubiéramos tenido nuestros productores agropecuarios
Y no estoy hablando solo del sector indígena, solo del sector campesino más pobre, estoy hablando de aquellos que se beneficiaron de la reforma agraria, aquellos que están organizados en la Tenocín, que son pequeños propietarios. Si no hubiéramos tenido los productores arroceros, aquellos que se beneficiaron de las reformas agrarias de la década del 70 y del 60, si no hubiéramos tenido esos productores agrarios, estaríamos en una situación de debacle que no estamos. Estamos siendo alimentados, estamos siendo provistos de alimentación por nuestros campesinos, por nuestros indígenas. Esto es maravilloso. Toda la sociedad está clara de que no nos ha faltado un tomate, no nos ha faltado una cebolla, y no ha habido un dispare de precios, no hay especulación en los precios más que la que se puede considerar normal, porque además hemos tenido gobernantes locales y las falencias del gobierno nacional han sido reemplazadas por los gobiernos locales, por los gobiernos autónomos descentralizados, por nuestros gobiernos pegados al territorio, como en el caso de Pichincha, por nuestro alcalde Jorge Yunda y por nuestra prefecta Paola Pavón. Es decir, hemos tenido una acción de estos líderes, ¿no es cierto?, eficaz y con gran respaldo de la ciudadanía. Sí. Y seguimos teniendo. Te cuento que al respecto nosotros hemos tenido también a través de Raíz Libre la oportunidad de conectar, se llama Richard Intriago, que está haciendo toda una cadena de brigadas campesinas, incluso de medicinas tal vez alternativas, pero eso de que ellos van del campo a la ciudad y definitivamente como dices tú. En fin, Eduardo, las claves son: serás de la vieja guardia, pero ideas renovadoras las tienes. Y eso siempre ha sido así. Así que nosotros dejamos por el hecho de que, más allá de horizontal, también sé decir yo circular, ¿no? Donde podemos darnos la mano y podemos reforzar nuestra participación en red. Y yo quisiera que finalmente nos dejes un mensajito para quienes escuchan. Eduardo Paredes, muchos migrantes que le conocimos, yo en ese entonces también, ya sea en España, en Italia, donde promovías los consejos, me parece, ¿no? Porque hay que tener de la Constitución, es la única Constitución del mundo que habla de la ciudadanía universal y de la movilidad humana y del derecho a la ciudadanía universal, lo cual nos da todo el eje de lo que nosotros mismos somos, este Babel latino, que es una confusión de fronteras, y que lo que se trata es de eso, de trabajar en red y siempre también actualizándonos en función de lo que nos ofrece la tecnología, ¿no?, para nuestro favor. Así que un mensaje, Eduardo, y esperamos pues hacer y lograr esta red. También Babel Latino contribuirá en lo que podamos. Creo que es muy importante que entendamos además que vamos a tener dos momentos ahora muy, muy fuertes, muy críticos, y en donde tenemos que permanecer con madurez, serenos, pero firmes, para enfrentar estos dos momentos. El primer momento va a ser un momento crítico, el que estamos empezando a vivir este momento. Porque es crítico en la política, porque la pandemia se puede disparar, vamos a tener un momento difícil. No es un momento electoral. Por eso yo quisiera hacer un llamado a no dividirnos por el momento electoral. Ya vendrá el momento electoral, en pocas semanas, pero será luego. Por lo pronto tenemos que unirnos para enfrentar, bajo estos dos elementos que les he planteado, la defensa de la Constitución y restarle poder político a la oligarquía, unirnos todos. Ya nos dividiremos luego en el momento electoral, y ojalá vayamos juntos todos en un solo frente electoral, pero ese es un proceso que va a venir luego. Digamos, dependiendo de cómo se desenvuelve la crisis política. No sabemos qué va a pasar en la crisis política. Están las pistas ahí, van a haber escenarios difíciles. Es posible que incluso haya cambios sustanciales en el gobierno. Bueno, veamos, esperemos, luchemos, veamos qué va a pasar. Pero en este momento tenemos que estar unidos por sobre todas las cosas, con estos dos propósitos: restarle poder político a la oligarquía y defender la Constitución, porque ahí están nuestros derechos. Nuestros derechos son a la salud, a la alimentación, etc. A la educación, que ahora mismo también... Los derechos a la educación. Ahora la Corte Constitucional, gracias a la movilización estudiantil
que se dio en el país, ¿no es cierto? Tenemos ya una respuesta de la Corte Constitucional, inicial por lo menos, en la que le prohíbe al gobierno continuar con ese proceso hasta cuando se resuelva el tema. Entonces, Bien. mi llamado fraterno a la comunidad de migrantes es que actuemos unidos en este momento. Ya vendrán las candidaturas, no necesitamos matarnos entre nosotros por las candidaturas, hay que escoger a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres para que nos representen en las candidaturas, y ojalá estas sean la representación de las luchas que hemos dado, las mujeres por la igualdad y la equidad, los jóvenes por una mayor participación, ojalá ellos sean los que nos representen en el futuro. No estoy diciendo que todos los viejos, hay viejos malvados y viejos buenos. Así es que... Bueno, Eduardo, espero que estés entre los buenos ya. Te abrazo inmensamente, te agradecemos muchísimo y hasta la próxima, Eduardo. Estaremos siempre conectados en red y a través de Comunia, a través de Babel Latino y de todo lo que ha sido nuestra razón de vida. Mil gracias. Muchas gracias a usted. Babel Latino. Y bien, por ahora damos por finalizado Babel Latino. El programa que nos sigue se llama Los Periodistas y es del Reprise, así es que les esperamos ahora mismo a los periodistas y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana a la misma hora, 11 de la mañana, en Radio Pichincha Universal los sábados y lunes de 6 a 7 en Radio Sensación en Murcia. Y en toda nuestra plataforma nos pueden escuchar cuando ustedes quieran. También escribirnos y al 0039-351-632-1762. Eso es un WhatsApp en Italia, pero saben que Babel Latino es internacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos a Ricardo Paz por la producción de este programa. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.